Esta noche hablaremos con representantes de nuevos partidos políticos que se presentarán a la contienda electoral el próximo año. Usted puede enviar sus opiniones y comentarios con la etiqueta SF, Nuevos Partidos. Pero antes, el Tribunal Supremo Electoral presenta una nueva aplicación para el voto en el extranjero. Le informamos de esto. El Tribunal Supremo Electoral lanzó la aplicación móvil para el proceso del empadronamiento en el extranjero, en el que buscan que por lo menos 157,000 ciudadanos guatemaltecos puedan empadronarse fuera del país. Esta aplicación funciona con las personas que cuentan con el DPI. Cualquier ciudadano en el exterior podrá ingresar a migrante.tse.org.gt e instala la aplicación en su teléfono y empieza el proceso para empadronarse o actualizar sus datos. Según José Rivas, encargado de la parte técnica del Tribunal Supremo Electoral, señaló que el 91% de los visitantes de la aplicación utiliza un teléfono inteligente. 1.1 millones de guatemaltecos de entre 18 a 65 años residentes en Estados Unidos se conectan en la red social Facebook a través de un celular y el 73% utiliza un plan de datos para mantenerse conectado. Julio René Solórzano, magistrado vocal primero, afirmó que el objetivo del Tribunal Supremo Electoral es apostarle al voto electrónico. El conocimiento suma, pero la actitud multiplica. Si nosotros desde todo este tiempo comenzamos a decir que es muy difícil el proceso de votación en el extranjero, que tiene tales problemas, que el tema de la seguridad, que el tema de la secretividad, disculpen, no lo haremos. La actitud nuestra es apostar por el voto electrónico, con las medidas de seguridad, etc. No estoy diciendo, lo aclaro, que esa sea la única forma de votar. Puede ser que si los resultados que obtengamos no nos garantizan, lo hagamos de la misma forma que lo hacemos aquí. Este aplicativo pues tiene la característica de ser muy intuitivo, muy ágil, accesible. Se han tomado en cuenta pues los hábitos demográficos también de los ciudadanos que viven en el exterior, y también se ha fortalecido, porque siempre se está en ese proceso de mejora continua, todos los aspectos de seguridad, cuidando los estándares internacionales ya establecidos. Con esta aplicación, el encargado de la parte técnica del Tribunal Supremo Electoral señaló que el ciudadano guatemalteco que vive en el extranjero podrá empadronarse con la aplicación en tan solo 1 minuto con 7 segundos. Muy buenas noches, bienvenidos a Sin Filtro. La etiqueta de hoy es SF Nuevos Partidos. Tenemos en el estudio a representantes de nuevas agrupaciones políticas que piensan presentarse en los comicios de 2019. ¿Cómo ha sido el proceso de creación de estos nuevos partidos políticos? ¿Y son realmente una alternativa a la clase política tradicional? De eso hablaremos esta noche con la etiqueta SF Nuevos Partidos. Damos la bienvenida a este estudio de Sin Filtro a Samuel Pérez Álvarez del Partido Semilla. Muy buenas noches, Samuel. Mucho gusto, Benkei. Aníbal García del Partido Libre. Muy buenas noches. A la orden. Edmond Mulet del Partido Humanistas. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Comencemos con el proceso de creación de cada una de estas agrupaciones políticas. ¿Cuál fue la experiencia de ustedes y cómo es crear un nuevo partido político de la nada? Samuel. Buenísimo, pues mucho gusto de estar aquí, muchas gracias por la invitación. Bueno, en realidad fue enfrentarnos a un proceso realmente que refleja bien un mal endémico del Estado en Guatemala y que tiene que ver con una burocracia que no responde a mérito, por ejemplo, sino que realmente muchas veces a patrones clientelares, de nepotismo, de corrupción, de opacidad, etcétera. Y es tan difícil inscribir un partido político en Guatemala como abrir una empresa, por ejemplo, como conseguir una licencia de construcción. Cuando uno ve esa tendencia en las diferentes instituciones públicas, lo que identifica es que hay un mal endémico en el Estado que tiene que ver, por ejemplo, con el servicio civil, con los procedimientos administrativos, y que son un reflejo de barreras de entrada altas al sistema político puestas por la ley electoral hecha por los partidos políticos tradicionales. Samuel, ¿cuál fue el obstáculo más difícil de la creación de Semilla? El más difícil fue la cantidad de firmas. El 22,700 firmas más o menos es lo que se necesita ahorita para conseguir el requisito mínimo, y en realidad tuvimos que conseguir más de 100,000 firmas porque rechazan por cualquier criterio absurdo. Mi firma, por ejemplo, la rechazaron porque supuestamente no se parecía a la del DPI. No hay ningún motivo por la que yo haría mal mi firma para la inscripción del partido, por ejemplo. Y solo por dar un dato, en democracias consolidadas, en España, por ejemplo, se necesitan 4 firmas nada más para inscribir un partido. Una cosa diferente es para la participación política. La experiencia de Libre, ¿cómo fue, Aníbal? ¿Cuánto tiempo duró el proceso de creación y cuál fue el obstáculo más difícil de sortear en este proceso? Yo diría que, primero, buenas noches, el principal problema es la discrecionalidad que existe a todo nivel en la aplicación de la ley electoral.
Digamos, es totalmente inaceptable que una ley de esa materia se convierta en un obstáculo para la participación política. Es decir, en esencia, el problema es de que se ha venido consolidando una idea digamos, a nivel administrativo del Tribunal Supremo Electoral, en donde existe cierta tendencia a poner requisitos más allá de la ley o discutibles. Entonces, en ese sentido, ese obstáculo realmente creo que lo hemos tenido todos. ¿Ustedes veían que había momentos en donde se obstaculizaba más el proceso o se agilizaba el proceso? Vimos que existieron problemas, por ejemplo, en el tema de la afiliación, de calificar y aprobar una afiliación. Ese tema creo que todos lo subieron todos los partidos. Por eso digo de esa discrecionalidad que no debería existir. Y encima de eso, pues definitivamente también hay que reconocer que si no hubiese sido por la fiebre que existe en muchos ciudadanos de querer buscar alternativas nuevas y de corte diferente, esto no hubiese sido posible, porque nosotros lo logramos prácticamente en 8 meses, el tema de la afiliación. ¿Qué pasó con el Partido Humanista, don Edmond? ¿Cuál fue la experiencia de estos procesos de creación? ¿Cómo salir como una alternativa nueva en este escenario político actual? Por un lado ha sido complicado, difícil por el tema de la burocracia y los procedimientos administrativos en el Tribunal Supremo Electoral y en el registro de ciudadanos. Como decía Samuel, para reunir las 22.673 firmas depuradas y aceptadas por el Tribunal Supremo Electoral, tuvimos que presentar más o menos 105.000 firmas. Y uno de los problemas es cuando uno va a sacar el DPI, la tarjeta de DPI, ahí hay una pantalla electrónica y le dicen firme aquí, entonces uno firma ahí en esa pantalla vertical electrónica y hace uno lo que puede, pero no es la firma de uno porque es diferente a la que uno pone sobre un papel. Y en el registro de ciudadanos comparan las firmas que están en las hojas de adhesión con las que aparecen en las pantallas del registro de ciudadanos del DPI y muchas veces no coincide y por ese simple hecho los descartan. O sea que ese proceso de afiliación, de adhesión también fue muy exhaustivo. A nosotros nos tomó mucho más tiempo pues que a otros partidos, fue casi 1 año y medio de este proceso. Sin embargo, con esa motivación, ese espíritu también de muchos activistas, de miles y miles de activistas a nivel nacional que están buscando una nueva opción, una nueva alternativa, pues se logró. Ya somos el primer partido político nuevo en Guatemala, que quedamos inscritos hace un mes, es el Partido Humanista y ahora vienen los otros partidos pues que también vienen. ¿Cómo ve, don Edmond, la temperatura política en estos momentos? ¿Ve una efervescencia, una gana de participar o costó sacar estas firmas, buscar a gente interesada en afiliarse a un partido político? Son dos temas. Cuando uno habla de elecciones, de partidos políticos o de política en general, la gente le dice a uno, a mí no me hable de política, estoy estoy cansado. Y con toda razón. Imagínense a dónde han llevado los partidos políticos tradicionales a Guatemala. Pero cuando uno les explica que es la única manera de cambiar el rumbo que lleva el país, entonces la gente entiende y comprende y se involucra, sobre todo a nivel de jóvenes, a nivel nacional. Bueno, vamos a la primera pausa. Al regresar hablaremos un poco de la constitución ideológica de los partidos políticos. ¿Qué tan diferente son estas nuevas opciones a la clase política tradicional que ha dejado de lado muchas veces la formación ideológica? Con eso volvemos. Profundizamos más sobre el trámite y creación de nuevas agrupaciones y alternativas políticas al volver. Regresamos a Sin Filtro, la etiqueta de la noche, SF, nuevos partidos. Estamos hablando con representantes de nuevas agrupaciones políticas. ¿Cómo fue el proceso de creación de estos partidos? Pero en este bloque queremos profundizar en la ideología, ese tema que muchas veces en la clase política tradicional, en el Congreso de la República sobre todo, ha pasado desapercibido, se ha dejado en un segundo lugar. ¿Cómo posicionar el tema ideológico? ¿Cómo lo están presentando los nuevos partidos políticos y qué ideología tienen? Samuel. En Semilla nosotros enmarcamos los principios ideológicos en 5 principios fundamentalmente. Democracia, sobre todo, y esto encuadra bastante porque las personas que se sientan cómodas con el autoritarismo, las dictaduras, por ejemplo, no caben dentro de Semilla. Entonces, democracia, economía centrado en los seres humanos, el reconocimiento de una sociedad plural, diversa, el respeto a la naturaleza, sobre todo, y un énfasis en la equidad, ¿verdad? Esos son los 5 principios que enmarcan el movimiento Semilla en términos ideológicos.
Libre, ¿cómo se denomina? ¿Cómo se clasifica? Nosotros optamos desde nuestra primera concertación, por decirlo así, entre diferentes sectores que decidimos impulsar el proyecto por el progresismo, porque nosotros partimos de dos situaciones fundamentales que evidentemente existen en Guatemala y que todos los hechos nos dan el respaldo. El primero es de que la sociedad guatemalteca está cansada de las discusiones ideológicas que no nos han llevado absolutamente a nada. Al final de cuentas, la discusión ideológica en Guatemala ha conducido a que se señale de izquierda a algunos que no lo son, y los de derecha ya sabemos que sí son normalmente, pero hay una tergiversación total de los conceptos ideológicos. Entonces dijimos, vamos por un proyecto de concertación que puede moverse en la tendencia progresista, entendiendo que probablemente no sea una ideología como tal, pero sí es una tendencia que nosotros queremos hacer realidad. Y el segundo elemento es que nosotros lo que pretendemos es unificar a los guatemaltecos honestos, sean de cualquier sector, que quieran hacer conjunto a nosotros un pacto de nación, que es el que nosotros proponemos. Don Edmund, ¿cuál es la ideología de Humanistas? En el Partido Humanista, en el tema económico, fundamentalmente apoyamos, respaldamos la economía de libre mercado. En el tema de la familia, la vida, estamos también en esa línea, respetar la familia y la vida. En el tema de puramente del sector público, es la eficiencia, la lucha contra la corrupción y atender las necesidades de la población. O sea, nos denominamos humanistas, queremos devolverle el respeto a la dignidad humana que en Guatemala se ha ido perdiendo. Eso es donde queremos focalizarnos y distanciarnos, por supuesto, de esos extremos que le han hecho tanto daño a Guatemala. ¿Se sienten cómodos las nuevas agrupaciones con clasificaciones o categorizaciones como izquierda o derecha, centroizquierda? ¿Cómo lo reciben ustedes, Samuel? Sí, yo creo que en el mundo en realidad hay una tendencia, hay una crisis de las identidades políticas tradicionales. A veces enmarcamos en el marco, en el eje tradicional izquierda-derecha, y nos olvidamos de otro eje que es más importante, creo yo, y que tiene que ver con democracia y autoritarismo. Y eso lo vemos, por ejemplo, por dar dos casos, Nicaragua, por ejemplo, y Honduras, ¿verdad? Dos casos de autoritarismo que podrían clasificarse uno como izquierda y el otro como derecha, pero se nos olvida el eje importante de democracia versus autoritarismo. Entonces esta crisis de identidades políticas hace que sea insuficiente para la categorización política simplemente izquierda o derecha. ¿Les queda demasiado corto la clasificación de izquierda o derecha, Aníbal? Yo creo que son dos elementos fundamentales. El primero es de que en este momento a nivel mundial y especialmente en Latinoamérica hay una crisis de paradigmas ideológicos. O sea, no hay ninguna duda de que no hay ya fórmulas puras. No. Ya no pueden existir fórmulas puras. Por lo tanto, tenemos que aceptar que tenemos que ser creativos, y si aquí se tienen que romper los paradigmas históricos de la ciencia política, pues hay que hacerlo. Lo segundo es de que hay que entender cómo es el país que nosotros pretendemos gobernar, el país con el que nosotros queremos hacer esas transformaciones de fondo que necesita. En las discusiones ideológicas nosotros se nos va la vida y se nos va el tiempo, pero la gente se está muriendo de hambre. Pero hay inseguridad, pero hay problemas irresueltos, pero hay una república que no funciona, pero hay un Congreso nefasto, pero la política está en las peores manos, y los que tienen la política ahorita en sus manos, ellos jamás se van a poner a discutir las cosas en serio. ¿Qué pasa con algunos enunciados que candidatos en años anteriores decían de que no eran ni de izquierda ni derecha porque la batalla de las ideas ya había pasado? ¿Qué sucede con eso, Edmund? Bueno, yo creo que la batalla de las ideas todavía es vigente y es valiosa y es importante. Sin embargo, aquí en Guatemala, la radicalización y la polarización. Aquí le preguntan a uno en Guatemala de nuevo, como que estuviéramos viviendo los años del conflicto, ¿usted es comunista o es anticomunista? O sea, ese maniqueísmo, ¿está conmigo o está contra mí? Y eso limita pues la discusión ideológica que debiera existir. Aquí ya no puede haber pues un análisis de las situaciones, sino una simplificación de estas posiciones. Yo creo que los temas ideológicos son importantes, son valiosos, pero en este esquema en Guatemala, en este panorama que se nos está presentando, eso no se ha permitido. Yo espero que durante esta campaña electoral podamos tener ese debate importante, porque tanto las izquierdas o como las derechas o las posiciones equilibradas centristas tenemos que tener oportunidad también de discutir a fondo lo que Guatemala necesita. ¿Qué escenario vamos a tener para 2019 si hemos visto un 2020
2017 y 2018 muy polarizados, Samuel. Sí, yo creo que vamos a tener un escenario, sobre todo que es una oportunidad. En Guatemala ahorita es un proceso de transición donde todo lo viejo, todo lo corrupto no termina de morir, porque empezó a recibir golpes fuertes en 2015 y lo nuevo no termina de nacer, pero en el 2019 se abre una oportunidad importante para nuevas expresiones políticas, para poder ocupar espacios que le hemos dejado a la corrupción, sobre todo, y a la incapacidad también, que hemos visto también con el gobierno reciente, ¿verdad? Entonces, el escenario probablemente se va a articular en un gran bloque de un gran pacto de corrupción, como lo hemos visto en el Congreso, por ejemplo, y en el Ejecutivo, y nuevas expresiones políticas que realmente puedan llevar las demandas ciudadanas a las instituciones públicas en temas de reforma del Estado, de rescatar las instituciones para la gente, ya no para los financistas de los políticos tradicionales. Ahora, hemos visto en estos últimos meses un impulso de la restauración de antiguas clases políticas que ejercían gran influencia tal vez antes de 2015. Esto cierra espacios para nuevas agrupaciones políticas. ¿Cómo van ustedes a dirigir el debate cuando vemos este ánimo de restauración también de parte de los partidos viejos, por así llamarlo? Sí, lo que pasa es que le ha faltado un componente en realidad al combate a la corrupción, y es que se ha quedado simplemente en el plano judicial, ¿verdad? Y se puede corregir la corrupción desde lo jurídico, ¿verdad? Se captura cuando ya se cometió el hecho, pero en realidad se elimina desde lo político. Eso significa no cometer errores en cuanto a corrupción desde lo político, desde la toma de decisiones. Así ya no hay nada que investigar después. En realidad, tomando las decisiones buenas es donde empezamos realmente a erradicar estos problemas, más allá de simplemente, bueno, captúrenlo cuando ya cometió el error. ¿Libre qué haría para ocupar espacios de discusión ante esta ola de restauración de la vieja clase política? Hay que hacer una aclaración, Benke, y es que el Estado ha sido cooptado, y eso ya lo sabemos todos, y toda su institucionalidad, pero ojo con algo, es que tampoco hay que creer en esa mentira de que el poder restaurador es tan fuerte. Lo que pasa es que ellos tienen el poder político, o sea, esa es la diferencia. La diferencia es que los ciudadanos de a pie, la diferencia es que las organizaciones emergentes estamos desposeídos de lo esencial que es el poder político. Si no, miremos cómo están jugando ahorita con el tema judicial. Pero eso no nos engañemos, esto tiene que ver con lo que va a pasar el otro año, que es la elección de los magistrados de Corte y magistrados de Corte Suprema de Justicia. Entonces, el problema de fondo es que los que integran el pacto de corruptos y golpistas son los titulares del poder político. Y en tanto no tengamos poder político, la percepción es que ellos se están fortaleciendo, se están consolidando, pero yo creo que la sentencia del ciudadano el próximo año en la elección va a ser determinante para revertir esto. Tengo confianza de que va a suceder. Bueno, en ese sentido, ahí está la vieja política que se resiste a morir, ahí se está aferrando a sus privilegios, a sus prebendas. Hay que ver esa discusión del presupuesto del año entrante, que es el último de este gobierno, esos diputados repartiéndose el dinero, el presupuesto para sus propias ONGs, para sus propias empresas, un escenario terrible. Pero ahí está la responsabilidad también de las nuevas opciones políticas. A mí me llegaban a tocar la puerta muchos diputados de varios partidos políticos de este Congreso que querían ser candidatos a diputados del Partido Humanista, y a todos ellos les dijimos no, muchas gracias. En el Partido Humanista ya tomamos la decisión de que no vamos a avalar, apoyar, respaldar, inscribir, vincularnos con ningún diputado de ningún partido político de este Congreso. Hay algunas personas, 2 o 3, que son correctas y decentes, pero con ningún diputado que funcionó de ningún partido político bajo el gobierno de Otto Pérez y de Roxana Valdetti, ningún diputado que funcionó bajo el gobierno de Sandra Torres. Bueno, perdón, el presidente era Álvaro Colón, pero la que mandaba era Sandra Torres. De estos 3 últimos congresos, con ningún diputado. Entonces es una responsabilidad también que tenemos los nuevos partidos políticos de presentarle a la ciudadanía y a los electores opciones nuevas y diferentes. Hablando de eso que menciona don Edmond, ¿qué pasa con los políticos tradicionales que pueden sentir algún tipo de interés por Libre o por Semilla? ¿Cómo los van a recibir? ¿Cómo serán ellos acogidos por sus agrupaciones o no? Sí, no, ya han llegado, de hecho, el empezar a ver cierta presencia en los territorios, han llegado, se han acercado, y en realidad ha sido un proceso de autodepuración, porque cuando ven que no van a poder sacar dinero del partido, por ejemplo, o no van a ser nombrados solo porque fueron a hablar con las dirigencias o lo que sea, realmente no les funciona su modelo económico en realidad, y es un proceso de autodepuración. Y eso sí, hay partidos en construcción que también están utilizando las viejas prácticas políticas tradicionales de corrupción, de clientelismo, etcétera, y ahí sí se sienten muy cómodos y se van.
O sea, nuevas marcas que sí tienen a representantes de la vieja política. Eso lo vamos a ver Totalmente. el próximo año también. ¿Qué va a pasar con Libre? ¿Cómo van a hacer la filtración de las nuevas propuestas políticas que ustedes van a presentar? Hay dos elementos que son fundamentales aquí, Benken, y es de que en el caso del Congreso de la República, que es un espacio que hay que recuperar sí o sí, porque al final de cuentas no puede seguir en manos de los que están, el principio nuestro es de que no podemos nosotros avalar la reelección de ningún diputado. O sea, en el tema del Congreso somos contundentes, somos totalmente lapidarios en ese sentido, no vamos a aceptar a los diputados que han sido la vergüenza nacional y que han cometido tantos atropellos en contra del pueblo, no lo vamos a permitir. En el caso de los alcaldes, ahí hay que estudiar caso por caso, porque hay que reconocer que hay algunos alcaldes, muy pocos, realmente muy pocos, que han hecho gestiones que los ciudadanos respaldan, o liderazgos que sabemos que tienen buen respaldo social y que pueden perfectamente participar en el partido. De preferencia, nosotros estamos impulsando nuevos liderazgos. De preferencia estamos abriendo el partido a gente que quiera compartir este proyecto político, la forma de pensar nuestra, los valores que tenemos, los principios que tenemos, pero estamos totalmente convencidos de que el instrumento que hemos creado va a ser un instrumento para que podamos transformar la práctica política a fondo. Bueno, vamos al segundo corte de la noche, la etiqueta SF Nuevos Partidos. Volvemos. Al regresar hablaremos de los escenarios para las nuevas agrupaciones políticas, limitantes y retos para 2019. Regresamos a Sin Filtro, la etiqueta de la noche SF, nuevos partidos. En este bloque hablaremos de propuestas económicas. La pobreza es uno de los elementos y uno de los obstáculos al desarrollo de nuestro país. ¿Qué propuestas o qué alternativas novedosas presentan las agrupaciones políticas de reciente fundación para 2019? ¿Cómo ves la economía y cuál debería ser una solución desde la visión de Semilla? Para la economía en Guatemala ahorita está teniendo una tendencia a la baja en términos de crecimiento económico y muchas veces responde a la falta de claridad en la estrategia económica, que no existe un modelo de desarrollo económico en Guatemala, más bien se ha dejado a la libre y tenemos el mismo modelo agroexportador de hace muchísimos años. No hay un proceso de transición, de guía estratégica desde el Estado que logre combinar los diferentes elementos, por ejemplo, de educación, el mercado laboral, reconciliarlo, que realmente guíe la matriz de producción y de exportación hacia un proceso, por ejemplo, de industrialización y con una generación de empleo suficiente, y no solo suficiente, sino que con salarios dignos, por ejemplo, condiciones laborales dignas, un contexto, un ambiente que no sea en detrimento del crecimiento económico, por ejemplo. En realidad hay diferentes alternativas, pero básicamente empezar a poner orden con un modelo económico incluyente para todas las personas. ¿Cuánta intervención debería tener el Estado en la economía? Lo suficiente donde el mercado, la competencia no esté siendo eficiente, ¿verdad? Y no esté respondiendo a combatir la pobreza, por ejemplo, o combatir desigualdades y todos los problemas asociados. Libre, ¿qué propuesta ven o qué modificaciones importantes deberían hacerse en el tema económico para impulsar modelos de desarrollo sostenibles? Bueno, mire, primero dos cosas fundamentales. El proceso electoral 2019 debería de ser un proceso de altura, un proceso de propuestas, un proceso de mucho debate social en torno al principal problema de los guatemaltecos, que es la economía. O sea, yo creo que existe total consenso en cuanto a que si no resolvemos el problema económico de fondo del país no vamos a ningún lado. Digo esto porque si bien es cierto el tema de seguridad hay que abordarlo, el tema de corrupción se da por sentado que tiene que abordarse. Yo estoy convencido de que tenemos que dialogar y tenemos que poner el tema económico como algo central y atrevernos a hacer las reformas económicas que nadie ha querido hacer. Pero para eso, y es el segundo elemento al que quiero hacer referencia, nosotros proponemos que lo hagamos a través de un pacto de nación, al que le hemos denominado Pacto de Nación Libre, porque también hay que entender de que para poder transformar el país y poder consensuar una Guatemala del futuro, la Guatemala de los próximos 20 años, tenemos necesariamente todos los sectores políticos, económicos, sociales, sentarnos en una mesa y discutir cuál es el rumbo que vamos a caminar juntos. Ya no podemos estar en esa eterna discusión y en esa eterna descalificación de sectores. Lo que nosotros hacemos es un llamado respetuoso, un llamado
muy serio a todos los sectores del país a que nos sentemos en una mesa, pero a visualizar una salida de fondo a los problemas del país y especialmente en el tema económico, que nos demos la mano con los sectores que no nos hemos dado la mano. ¿Incluso los sectores antagónicos? Por supuesto, es que el gran secreto de la propuesta nuestra, y por eso es que nosotros nos hemos denominado progresistas y vamos por el progresismo y vamos por este pacto de nación, es que queremos hablar, pero no queremos hablar con los que hemos hablado siempre. Queremos trascender. Esta vez queremos hablar con los que nunca hemos hablado, porque es el problema de Guatemala. El problema de Guatemala es que aquí es una descalificación permanente, la política se ha hecho en una forma absurda para tirarnos los platos, pero ya es hora de que hayan políticos serios que inviten a todos los sectores a que nos pongamos de acuerdo. Don Edmond, en el tema del Partido Humanista, usted nos decía en los bloques anteriores que apoyan el libre mercado. Esto lo hemos escuchado incluso de otras propuestas de otros partidos políticos que incluso han llegado al poder. ¿Qué diferencia tendría Humanista en ese tema y en la propuesta económica? Bueno, primero hay que reconocer que los niveles de miseria y de pobreza en Guatemala son ya inaceptables. Guatemala es el único país del mundo, no hablo de los que estén en guerra, Yemen, Afganistán, etcétera, el único país del mundo donde ha aumentado el porcentaje de nuestra población con pobreza extrema. Pasamos de 18% a 24% de nuestra población en pobreza extrema. La falta de trabajo, la falta de oportunidades, la falta de empleo. Todos esos muchachos que se gradúan de educación media, incluso de las universidades de Guatemala, ninguno consigue trabajo en Guatemala. Entonces estamos todos de acuerdo que el tema económico es para todos los guatemaltecos el problema más ingente, más profundo. Está también el tema de la corrupción, está el tema de la falta de educación, de la falta de salud. El Estado no tiene los recursos suficientes para cumplir con sus obligaciones constitucionales fundamentales de garantizarle a la población la educación, la salud y la seguridad. Entonces, ¿qué se hace? ¿Cómo se hace para que el Estado tenga recursos? Solamente a través de la actividad económica. ¿Y cómo se genera actividad económica? A través del libre mercado. Y muchos países en el mundo, socialistas o comunistas, que en muchos años estuvieron vigentes esas ideologías económicas, profundizaron en la pobreza de sus poblaciones. Han abandonado eso. Hablemos de la República Popular China, hablemos de Vietnam, que abriendo la economía, garantizando la propiedad privada, garantizando la certeza jurídica, el Estado de Derecho, han generado ese tipo de confianza en un país, en países que no eran ricos y se han convertido. Entonces yo veo en Guatemala la posibilidad de salir adelante. El tema del turismo, por ejemplo, en Guatemala, que todos los países del mundo han desarrollado y Guatemala ha marginado completamente, que puede ser una forma también de desarrollo fundamental para garantizar ese crecimiento económico y empleo de calidad para muchas personas. Apertura de mercados muchas veces también significa acabar con privilegios de algunos sectores, y aquí es donde hay una respuesta muchas veces no tan agradable. Yo estoy hablando de economía libre mercado, no de mercantilismo. O sea que son dos cosas completamente diferentes. Una verdadera competencia, honesta, libre, equilibrada para todos, sin privilegios para algunos. ¿Qué pasa con los privilegios? ¿Cómo abordar desde la visión de Semilla? ¿Cuál es el escenario que ustedes ven en su propuesta? Sí, el problema es que en realidad, como no existe una estrategia, un modelo económico compartido, definido, claro, en realidad lo que sucede es que todos los grupos de poder, en este caso económicos, por ejemplo, buscan algún tipo de privilegios sin un orden que le dé sentido a todo el modelo económico. Entonces vemos cualquier sector, cualquier gremio en la economía buscando, por ejemplo, exenciones, pero no hay una estrategia desde el Estado, desde la economía, que dirija a algún lado, ¿verdad? Y en realidad solo se vuelven pugnas de poder por ver quién paga menos. Y además con un Estado absolutamente ilegítimo, débil, además con instituciones cooptadas que no permite sentar las bases fuertes para poder crear un modelo económico que beneficie a todas las personas. Entonces tratar de transitar de una cultura de privilegios a una cultura de igualdad, pero que permita dar un orden y una dirección a la economía en Guatemala. En este momento no está sucediendo. Y eso no quiere decir tampoco no permitir herramientas de políticas económicas, ¿verdad? Eso no quiere decir. Lo que pasa es que si no existe una claridad hacia dónde se va, cualquier grupo puede obtener cualquier tipo de privilegio. Se ve solo el Estado como un botín al cual saquear y no simplemente como uno que puede ser apoyo a un sector económico de crecimiento, de empleo, por ejemplo, etcétera. Bueno, hablando del tema de la corrupción, voy a comenzar acá con el representante del Partido Libre. ¿Cómo califica la batalla contra la corrupción desde 2015 para acá?
Yo creo que era algo necesario e impostergable. Hay que recordar, Benken, que el tema de corrupción siempre ha sido un tema que siempre ha coexistido con el ejercicio del poder político en Guatemala. No es nuevo, la corrupción es una historia de siglos en el país. Sin embargo, la acentuación de ese saqueo, de esa descarada forma de llegar a la política, de llegar a la municipalidad, de llegar al Congreso, de llegar al Ejecutivo, a prácticamente saquear el botín del Estado, empieza en los últimos 30 años. De manera que lo que se vio en el 2015 es el reaccionar fruto de una medida judicial, por fin una política criminal de un Ministerio Público que decidió abiertamente entrarle al tema de la corrupción, pero que no hubiese sido nada si la gente no hubiese acompañado el proceso. Me refiero a las movilizaciones populares que se hicieron en el año 2015. Algunos dicen que no sirvieron para algunas cosas, yo pienso que sirvieron para mucho, porque son las que realmente empujan este proceso de lucha de corrupción que hemos estado viviendo en estos días. En ese sentido, decirle que lamentablemente también hay que reconocer que nunca se valoró que la corrupción y el andamiaje que habían creado los corruptos era una cuestión profunda, una cuestión que tenía mucho bagaje, mucho sostenimiento a todo nivel. Y realmente hay que decirlo también, el sector económico definitivamente no acompañó como debió haber acompañado este proceso de corrupción. Uno hubiese esperado que los corruptos se aislaran, que se quedaran sin poder, que la sociedad los visualizara y los sancionara moralmente, pero ni eso vimos. Entonces, es una cuestión muy difícil, sin embargo, yo creo que la lucha no se va a detener porque la gente está convencida, la mayoría de la población está convencida de que este es un mal endémico, y quienes estuvimos en el Congreso de la República ya sabemos perfectamente que ahí han pasado atrocidades de todo tipo, pero también en los gobiernos y también en las municipalidades, por lo que yo creo que esta es una batalla que va a ganar el ciudadano sí o sí. Bueno, hacemos una pausa y luego continuamos conversando sobre la batalla contra la corrupción con los representantes del Partido Humanistas y Semilla. Volvemos. Continuamos analizando y conversando con los representantes de nuevas agrupaciones políticas. Regresamos a Sin Filtro, la etiqueta SF, nuevos partidos, y estábamos hablando en el bloque anterior sobre la batalla contra la corrupción, cómo la califican los representantes de estas nuevas agrupaciones políticas. Y es el turno de don Edmond Mulet. El tema de la corrupción la hemos sufrido todos, ha corroído todas las instituciones, ha destruido al país, ha empobrecido al país. Entonces esa lucha contra la corrupción, que ha sido ejemplar realmente a nivel incluso mundial, debemos continuarla. Yo creo que todos los partidos políticos nuevos en Guatemala tienen que enarbolar ese símbolo de la lucha contra la corrupción y enfrentarse a esos grupos que todavía se aferran a sus privilegios. Mencionaba yo hace unos momentos el debate actual en el Congreso de la República para el presupuesto del año entrante. Ahí se están asignando a sus propias ONGs, a sus propias empresas, todos esos diputados, y todavía falta mucho en el tema de la corrupción, a pesar de que hay muchos ahí en el Mariscal Zavala. Y ahí van a pasar muchos años de su vida, la corrupción sigue, aquí como que no hubiera pasado nada. Entonces ese tipo de ejemplos que se han sentado como que no han sido suficientes para que los que están en el gobierno, los funcionarios, los responsables políticos, no han entendido el rechazo profundo de la población en contra de ellos y en contra de la corrupción. Entonces yo creo que va a ser un tema de campaña electoral, va a ser algo que debemos todos continuar enfatizando la importancia de eso. Si no se combate la corrupción, si permitimos que los bandidos y los malandrines sigan ocupando los espacios y las instancias de decisión política, Guatemala corre un gran riesgo de convertirse en un estado fallido. Entonces la lucha contra la corrupción es fundamental para cambiar el rumbo que lleva Guatemala.
Semilla, ¿qué opinas sobre la batalla contra la corrupción? Sí, fundamental. Es fundamental en realidad el combate a la corrupción también desde lo político. Así lo hicieron el Ministerio Público y la CICIG, por ejemplo, desde 2015, pero también desde lo político es fundamental combatir la corrupción. Y no solamente por el hecho de combatir la corrupción porque es mala en sí misma, sino que por las consecuencias que tiene realmente. Hay que ver, por ejemplo, las políticas públicas para poder combatir la pobreza. Si existen instituciones públicas cooptadas, en realidad no se está combatiendo la pobreza, sino que simplemente se está enriqueciendo mecanismos clientelares, por ejemplo, el tema de las bolsas cuando se daban a los afiliados a un partido político específicamente en lugar de las personas en condiciones de pobreza, por ejemplo, este tipo de cosas son realmente las consecuencias asociadas a la corrupción, no es simplemente por el hecho de existir. Y otro tema, por ejemplo, lo que sucedía en 2014, yo no olvido cuando estaba el gobierno patriota todavía en ejercicio, y los hospitales se empiezan a quedar sin alimentos para los pacientes. Las personas de los mercados tenían que llevar sus ventas del día para dárselas a los pacientes. Realmente es una cuestión indignante que va más allá de simplemente, bueno, llego porque soy hermano del dueño del partido, por ejemplo, el cacique del partido. Es más allá de eso la corrupción en realidad, y son males endémicos que tenemos que combatir a profundidad, ¿verdad? No simplemente cosmético. Creo que, tengo que confesar, no me sorprende que ustedes apoyen la batalla contra la corrupción, pero mi pregunta es, por ejemplo, Libre, ¿renovaría la prórroga de CICIG? Totalmente. Yo desde el Congreso de la República, cuando fui diputado, abiertamente no solo aprobé la agenda de CICIG que está sirviendo hoy en contra de la corrupción, en la lucha en contra de la corrupción, sino que además de eso, desde que vino el señor Castresana, posteriormente con el señor Dalanese y con el señor Iván Velázquez, siempre en lo particular he manifestado con hechos y acciones el apoyo a la labor de CICIG. De manera que el partido no tiene ninguna duda, ahora que el presidente decidió sacar al señor comisionado, no tuvimos ningún problema en acudir a la Corte de Constitucionalidad a plantear los recursos legales pertinentes, porque consideramos que CICIG es fundamental aún en el país. E incluso he planteado, y lo vuelvo a reiterar aprovechando la entrevista, que este tema debería de ser un tema de consulta popular y que deberíamos nosotros preguntarle al ciudadano al final de cuentas si está de acuerdo o no está de acuerdo con la presencia de CICIG, y tengo la seguridad de que mayoritariamente el pueblo de Guatemala está de acuerdo con que CICIG continúe, por lo menos hasta que el último corrupto se vaya a donde debe estar, que es en la cárcel. ¿Humanista apoyaría la prórroga de CICIG? Bueno, no se puede prolongar ahora porque ya llega a su fin el 19 de septiembre del año entrante. Y llegará, cuando llegue un nuevo gobierno, a partir del 14 de enero del 2020, tendrá que ver las condiciones para eso. Yo creo que es importante la lucha contra la corrupción y tenemos que ver también qué tipo de CICIG es la que podría seguir en Guatemala. La situación ha ido evolucionando. Yo fui muy crítico de la CICIG en dos aspectos. Uno, de que no rinde cuentas a nadie. Yo le rindo cuentas a mi esposa, yo le rindo cuentas, todos le rendimos cuentas a alguien. La CICIG no le rendía cuentas a nadie. Es una entidad totalmente autónoma. Y el otro aspecto es que sus decisiones no hay una instancia superior. Son inapelables, no hay ante quién gestionar alguna aclaración. Por ejemplo, la CICIG hace algunos años emitió una lista de los supuestos jueces de la corrupción en Guatemala, jueces de la impunidad, y ahí se pusieron nombres en base a rumores, en base a sospechas no justificadas, no verificadas, y se arruinaron ahí el prestigio, el nombre de muchas personas, el agua derramada, y recoger esa agua también es muy complicada. Entonces yo creo que la CICIG ha hecho un excelente trabajo. Si no fuera por la CICIG, Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti serían miembros del Parlacén, gozando de inmunidad e impunidad, y Alejandro Sinibaldi o Manuel Valdizón, uno de los dos, serían presidentes de la República. Salvando estos dos aspectos, entonces la CICIG podría continuar en Guatemala un nuevo mandato. Podría continuar, pero habría que revisar realmente un nuevo mandato. Muchos de estos aspectos habría que revisarlos, el contenido del acuerdo también, y muchos de estos aspectos que preocupan también a muchos sectores de la población, pero la lucha contra la corrupción debe seguir. ¿Qué piensa Semilla con la posibilidad de un nuevo mandato de CICIG que podría prorrogar su estadía en Guatemala? Sí, claro, con ciertos matices como lo han mencionado definitivamente. Ahora, yo sí quisiera ser enfático en que en el principal problema, o más bien la principal solución en el combate a la corrupción, más allá de la CICIG, es el fortalecimiento de las instituciones en Guatemala. A pesar de que esté
CICIG, con el apoyo de CICIG, las instituciones públicas en Guatemala, no solo el Ministerio Público, también el tema del organismo judicial. Es importante poder tener una carrera judicial, por ejemplo, que no vayan a llevar todos los casos a los tribunales y se saturen, o que los jueces estén cooptados, por ejemplo. Realmente hay muchas soluciones que podemos dar nosotros desde aquí en Guatemala, ¿verdad? Claro, eso no significa que la CICIG no tenga un rol que jugar en este momento. Tenemos instituciones realmente débiles en Guatemala y un apoyo no está de más. De hecho, fueron muy contundentes en dar los resultados que dieron, por ejemplo, a partir de 2015. Cada año los informes que presentan son muy claros los resultados positivos que está dando para la sociedad guatemalteca. ¿Semilla estaría de acuerdo en renovar aspectos entonces del mandato de CICIG en algún momento? Sí, claro, para la renovación de un mandato próximo, ¿verdad? A ver, ustedes como agrupaciones políticas estarían en 2019 buscando una representatividad en el Congreso de la República. Siendo el Congreso de la República uno de los órganos públicos más cuestionados, ¿qué dinámicas nuevas van a llevar ustedes al Congreso de la República o qué ofrecen para terminar lo que mencionaba don Edmond, esta asignación de recursos propios, este uso indebido de los recursos públicos y también el divorcio que tienen estos dignatarios del pueblo de Guatemala? Yo creo que son dos cosas fundamentales. Lo primero, el compromiso de los partidos nuevos, que creo que el pueblo les exige. En este caso nosotros lo asumimos como libre, como una gran responsabilidad, de designar con total transparencia y con total seriedad a los que vayan como candidatos. Algunos 3 puntos que serían el espíritu reformista de su partido en el Congreso de la República, ¿qué sería? Primero, hay que entrar a la reforma política de fondo que el país reclama. Aquí no se van a resolver problemas de fondo en tanto no exista esa famosa reforma política que incluye reformas a la forma de designación de magistrados, reformas en la designación del Contralor General de Cuentas, reformas en la forma de votar. Es decir, el voto nominal es algo que se le está negando a los guatemaltecos en una forma descarada por parte de este Congreso de la República, y los ciudadanos están reclamando eso. Es decir, toda la parte de reforma política, el próximo Congreso de la República tiene que abordarla sí o sí. Lo otro es entrar a los temas que no se han querido abordar por tabúes y por taras ideológicas. ¿Cuáles? ¿Cuáles serían? Como los temas fiscales, como los temas de la ley de desarrollo rural, como la ley de aguas, como la ley de libre competencia, que no se han querido abordar porque no existe voluntad política. Antes de que se nos termine el tiempo, la agenda legislativa de humanistas para tratar de cambiar esa dinámica allá en la 9ª Avenida. Para cambiar esa dinámica, primero tenemos que llevar gente nueva, gente joven, cambiar ese liderazgo político a nivel del Congreso. Para mí, el Congreso, la composición del Congreso es lo más importante. Y lo estamos demostrando desde ahora. No estamos prometiendo que vamos a evolucionar y que vamos a cambiar y reformar, sino que desde ahora no estamos proponiendo ningún diputado que haya funcionado durante las 3 últimas legislaturas. Eso es lo primero. Después, llevar gente ahí correcta, decente, honrada, con sentido de solidaridad social, gente capaz también. Y enmarcados dentro de esa ideología humanista de equilibrio, de servicio a los demás. Eso es fundamental. ¿Algunos puntos de agenda legislativa que le interese a Humanista impulsar en una posible legislatura? Como decía Aníbal, la reforma del sistema político en Guatemala. Eso es fundamental. Y aquí me permito preguntarle a las personas que nos están viendo y escuchando amablemente esta noche, por ejemplo, acá los electores de la ciudad de Guatemala, del distrito metropolitano, ¿saben ustedes cuántos diputados los representan en el Congreso de la República? ¿Saben ustedes cuántos diputados son? Estoy seguro que el 93.7% de los guatemaltecos no lo saben. Y cuando les preguntamos quiénes son sus diputados, mucho menos. Entonces, eso no es un sistema democrático. Tenemos que transformar ese sistema para los pequeños distritos electorales. Yo creo que los ciudadanos de la zona 18 tienen derecho a tener su propio diputado, así como los de la zona 13, 14 y 15, los de la zona 21 y la zona 7 también. O sea, para que haya una verdadera representación democrática en Guatemala. En este momento no hay ese sistema. ¿Qué pasa con Semilla? ¿Qué llevaría al Congreso de la República? ¿Qué agenda? ¿Qué puntos legislativos para impulsar? Hay una agenda de rescate institucional, devolverle las instituciones a la ciudadanía, a las personas realmente. Y ahí hay algunos temas de fondo y que hay cierto consenso que se ha construido en la sociedad a partir del 2015, por ejemplo, y con algunas demandas históricas también de la ciudadanía en Guatemala. Un tema
tema de la reforma a la ley electoral y de partidos políticos, el servicio civil, por ejemplo, la carrera judicial, pero también se pueden impulsar desde el Ejecutivo algunas acciones, como por ejemplo temas de infraestructura que está absolutamente destruida en todo el país, el rescate del tema de planificación urbana, por ejemplo. Hay una tendencia a la urbanización importante y que ahorita es un desorden absoluto y que realmente tenemos que asumirlo como un reto que tiene que enfrentar ahorita en estos 4 años el próximo gobierno, pero también reconocer que en 4 años no se van a solucionar las cosas. Entonces, inicialmente una agenda de rescate de las instituciones y por supuesto los temas fundamentales, salud y educación, empezar a hacerlos funcionar realmente y no simplemente que respondan a grupos de poder, ¿verdad? Yo les pregunto algo, teniendo en cuenta cómo es el mapa político guatemalteco, hay que reconocer que vamos a tener representación de partidos viejos en el Congreso de la República. ¿Qué posibilidades hay de coaliciones, de agendas parlamentarias de diferentes grupos para impulsar esta agenda de reforma desde el Congreso de la República? ¿Es imposible pensar en eso o es una alternativa? Para mí en lo particular y para el proyecto que nosotros representamos es libre. El prototipo del político guatemalteco debe cambiar en la práctica. Eso significa que tenemos que tener la capacidad y la madurez de poder dialogar. Yo que estuve en el Congreso, y usted que cubría la fuente ahí permanentemente, sabe perfectamente que lo que hay son caprichos, insultos, circos y una serie de cuestiones más, pero que no existe un debate político de altura, un debate programático, un debate de una agenda de nación. Entonces, aunque ojalá no quede ninguno de los dinosaurios, como se les conoce normalmente, uno aspiraría a que si quedan, pues habrá que hablar y habrá que consensuar la agenda que este país necesita. Por ejemplo, hablar entre ustedes, ¿es una posibilidad eso, Neto? Por supuesto, estamos abiertos al diálogo, pero en base a una agenda y con ciertos límites también. No podemos caer en las trampas del pasado o las prácticas del pasado, eso debiera estar totalmente excluido. Bueno, hemos llegado al final de esta hora de conversación con estos representantes de nuevas agrupaciones políticas que han tomado el reto de querer incursionar en el mapa político el próximo año, sabiendo las limitantes y los problemas y obstáculos que se tiene con esta clase política tradicional que, como ustedes mencionaban, no va a querer perder ninguna posición de poder el próximo año, pero será el elector el que decide finalmente si quiere cambiar ese panorama. Muchísimas gracias, don Edmund, Aníbal, Samuel también por esta conversación. A usted muchas gracias por sintonizarnos. Esto fue Sin Filtro, los dejo con María Luisa Gómez. Gracias, amigos de Sin Filtro, por el análisis. Nosotros esperamos mañana para ver qué tema será el que abordarán. Por el momento, la nota de cierre. Justo antes del paso de un ferrocarril, una bebé en India cayó en las vías del tren. Afortunadamente, resultó ilesa. Así llegamos al final de esta tercera emisión de Noticiero Guatevisión. Agradecemos como siempre su audiencia, pero también lo queremos invitar porque mañana estaremos a partir de las 9 en punto de la noche. Los esperamos.